Bueno, en el siguiente video mostraré cómo hacer una regresión lineal utilizando R y el plugin de R denominado RCommander. Para ello damos clic en inicio, nos vamos al programa R, la versión voy a entrar aquí 3.1.0, damos clic en paquetes, luego en cargar paquete y damos clic en RCMDR. Le damos clic en OK y nos carga por pantalla. Voy a abrirlo, le damos clic aquí donde dice datos, importar datos y vamos a importar desde un archivo de Excel, ponemos como nombre datos y yo lo tengo aquí como datos 1, le damos clic en abrir y tenemos dos bases de datos. Vamos a utilizar la base de datos que dice cerebro. Bueno, vamos a visualizar el conjunto de datos para saber qué tenemos. Aquí tenemos 28 animales, tenemos el peso de sus cerebros y tenemos el peso de sus cuerpos. Queremos mostrar si existe una relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo de los animales considerados. Es decir, debemos de ver si es posible explicar el peso del cerebro en función del peso del cuerpo de los 28 animales que hemos considerado. Entonces para eso vamos a dar clic aquí donde dice, voy a buscarlo, ajuste de modelos, modelo lineal. Entonces vamos a ver si el peso del cerebro se puede explicar en función del peso del cuerpo. Y le damos clic en aceptar. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el peso del cuerpo nos da un p-valor de 0,9785. Y como ese valor es mucho mayor que el 5%, entonces podemos decir que el peso del cuerpo del animal, no es significativo dentro del modelo de regresión lineal que hemos considerado. Y además también tenemos que el p-valor del modelo de regresión lineal obtenido es muy alto, es mayor del 5%. Eso significa que el modelo como tal de regresión lineal no es significativo, lo cual nos da a entender que en efecto el peso del cuerpo no explica el peso del cerebro de los animales considerados. Es más, para convencernos de eso, podemos darle clic aquí en gráficas y colocamos una gráfica lineal. Colocamos aquí el peso del cuerpo como variable X y como variable Y el peso del cerebro. Damos clic en aceptar y bueno, nos da una pequeña advertencia de que los valores no están ordenados. Y mire, este es el gráfico que obtenemos, lo voy a maximizar y no se observa ningún tipo de relación lineal. No hay ningún tipo de relación lineal. Es más, para poder confrontar aún más la información, vamos a ver si podemos hallar la matriz de correlaciones que está por aquí. Tablas de contingencia, resúmenes, matriz de correlaciones. Vamos a ver si existe una relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo. Damos clic en aceptar y tenemos que la correlación entre el cerebro y el cuerpo es muy pequeña y además es negativa. Y la correlación entre el cuerpo y el cerebro es muy pequeña y además es negativa. Eso significa que no existe correlación entre el peso del cuerpo y el peso del cerebro de los animales que hemos considerado. Ahora vamos a hacer otro modelo al respecto. Voy a darle clic aquí en datos, importar datos, voy a llamarle datos, sobrescribo y voy a cargar la misma base de datos, pero vamos a cargar otra hoja, voy a cargar las notas. Visualizamos el conjunto de datos y aquí tenemos 23 notas obtenidas en un examen parcial y vemos las horas de estudio invertidas
para la realización del examen. Pero aclaro, horas invertidas para estudiar antes del examen. Entonces vamos a ver si existe una relación entre la nota obtenida y las horas de estudio invertidas. Entonces voy a cerrar aquí, voy a limpiar la ventana y aquí voy a limpiar la ventana, voy a decir modelos, aquí en estadísticos ajuste de modelos, modelo lineal, vamos a ver si las notas se pueden explicar en función de las horas de estudio. Y observemos que a diferencia del modelo anterior que hicimos con el caso de los animales, obtenemos que el p-valor para las horas de estudio es mucho menor que el 5%, lo cual significa que las horas de estudio son significativas a la hora de predecir la nota obtenida en el examen. Y además el modelo como tal nos arroja un p-valor que es mucho menor que el 5%, lo cual nos dice que en efecto el modelo obtenido es significativo. Si calculamos la matriz de correlaciones, estaba por aquí, vamos a ver, resumen en matriz de correlaciones, vamos a ver la correlación entre las notas y las horas de estudio, y efectivamente nos dice que entre las horas de estudio y las notas existe una correlación bastante fuerte porque es cercana a 1, mire que es 0.910-6559. Y a la inversa, la correlación entre las notas y las horas de estudio también es muy cercana a 1, porque este número es 0.910-6559. Bueno, eso significa que hay una relación entre la nota obtenida y las horas que usted haya invertido para el estudio de ese examen. Aquí obtenemos que el coeficiente de influencia es positivo, o sea que es una relación directamente proporcional. Eso significa que mientras más horas estudie, más alta va a ser la nota que obtenga en el examen. Ese coeficiente de influencia es de 0.21143. Y también tenemos un intercepto que es significativo, que podría darnos a entender que sin estudiar nada, el coeficiente de influencia es de 1.57091. Entonces vamos a escribir esto aquí. Voy a abrir aquí el blog de notas. Entonces vamos a completar algunos datos. Entonces voy a colocar aquí la nota obtenida. La nota obtenida se puede expresar como 0,21143 que multiplica a las horas de estudio, previas, más un intercepto que sería de 1, perdón, aquí bajé sin querer, 1.57091. Este sería el modelo obtenido. Entonces la nota obtenida la puedo deducir con base en este modelo. O sea que si yo estudio 10 horas, la nota obtenida va a ser, voy a hacerlo aquí con la calculadora para que ustedes lo vean. Si estudio 10 horas, eso lo voy a multiplicar por 0.21143 y le voy a sumar 1,57091. O sea que si estudio 10 horas, la nota obtenida va a ser más o menos de 3,68521, es decir, 3,7. Si llegas a estudiar más horas, digamos que estudio 20 horas previas al examen, entonces 20 por 0.21143. Y a eso le sumo 1,57091. Eso nos da 5,79. Bueno, esto es un estimado. Y les voy a decir por qué aquí ya nos dio un número mayor que 5, sabiendo que la nota no va sino entre 0 y 5. Y es por una razón muy sencilla, para que ustedes vean que esto está bien. Si aquí miramos, el máximo número de horas de estudio que tenemos es de 10. O sea que cuando mucho
este modelo nos va a dar una explicación para 10 horas de estudio o una cantidad inferior, o sea, una cantidad mayor o igual que 0 y menor o igual que 10 horas de estudio. Si yo ya voy a estudiar 15, 20, 30 o más horas, ya este modelo no nos da respuesta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la muestra solamente va hasta 10 horas como máximo. Nosotros podíamos hacer un intento y hacer otro modelo lineal, limpiar ventana, hacer otro modelo lineal en el que no tengamos en cuenta el intercepto. Le ponemos aquí -1. Y mire que también nos da que es un modelo significativo. Pero solo que el modelo en este caso, este modelo modificado, ¿por qué nos da significativo? Porque las horas de estudio tienen un p-valor menor que el 5% y el modelo en sí tiene un p-valor menor que el 5%, o sea que es significativo. Lo cual dice que la nota obtenida depende de las horas de estudio. Entonces en este nuevo modelo, voy a borrar aquí, la nota obtenida va a ser de 0.43470 que multiplica a las horas de estudio. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un valor que no está en los datos? Por ejemplo, que estudio 20 horas y lo multiplico por 0.43470. Me da una nota de 8,69. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, miremos aquí, lo máximo que hay en los datos es 10 horas de estudio. O sea que cuando mucho, voy a minimizar aquí, 0 tiene que ser menor o igual que las horas de estudio y eso tiene que ser menor o igual que 10 para que esa fórmula sea válida, porque lo contrario no será válida. Hagámoslo con 10. Sería 0.43470 multiplicado por 10. Entonces la nota obtenida va a ser de más o menos 4,35, haciendo redondeos. Uno podía tratar de extrapolarse un poco, decir, digamos 12 horas por 0.43470 y mire que ya no tendría un resultado válido. Pongamos 11 horas por 0.43470 y bueno, 11 horas estaría todavía es aceptable. ¿Por qué no nos podemos extrapolar demasiado? Porque tenemos muy pocos datos, solamente tenemos 23 datos. Deberíamos de tener muchos más datos, 30 o más datos, escogidos de forma aleatoria de la población. Entonces es bueno tener presente cuál es el dominio de las notas y cuál es el dominio de las horas de estudio dentro del modelo. Ahora, aquí queda la ecuación. Ahora si hacemos la gráfica, le damos gráfica lineal. Entonces quiere decir que las horas de estudio me explican la nota. Y le damos clic. Bueno, un momentico. Aquí cometí un pequeño error. R-Commander. Aquí gráfica de dispersión mejor. Las horas de estudio me explican a las notas. Y efectivamente, esta sería la gráfica que estábamos esperando. Yo por aquí, antes de terminar, les voy a mostrar algo en Excel. Respecto a la base de datos que estudiamos, que les mostré anteriormente. Y esto lo voy a hacer ya mismo. Limpiar ventana y aquí limpiar ventana. Voy a escoger aquí los datos, importar datos. Nuevamente le digo que sobrescriba, cargo los datos y voy a volver a utilizar la primera base de datos que utilicé. Visualizamos el conjunto de datos y una pregunta obligada es si yo podría calcular la media del peso del cerebro de todos los animales o calcular la media del peso del cuerpo de todos los animales. Entonces yo tengo algo por aquí explicado que les voy a mostrar.
Si existiera una correlación entre el peso del cerebro y el peso de los cuerpos de los animales que hemos considerado, entonces podríamos construir un modelo de regresión lineal de la forma y igual a ax más b, siendo a y b constantes reales, en tanto que x y y serían variables aleatorias continuas. De tal forma que podríamos calcular la esperanza de y, que sería igual a la esperanza de ax más b, y por propiedades esto sería a que multiplica la esperanza de x más b, y ese valor coincidiría con la media de los pesos de los cerebros, asumiendo que y denota el peso de los cerebros y x denota el peso de los cuerpos. Pero como no es posible construir tal modelo, ¿por qué no es posible construir tal modelo? Porque no existe correlación entre el peso de los cuerpos y el peso de los cerebros. Miren que efectivamente, si nos vamos aquí en resumen es matriz de correlación, miren que no existe correlación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo. No existe correlación. Vea, ese número es prácticamente cero. No existe correlación. Entonces, como no existe correlación, no es posible construir el modelo. Entonces, el cálculo de la media no tiene ningún sentido. Y de forma análoga, como sabemos que y es igual a x más b, si fuera posible construir el modelo, claro está, entonces despejando nos quedaría que y menos b sería igual a por x, y si volvemos a despejar nos quedaría que el inverso de a que multiplica a y menos b sería igual a x, y si hacemos c igual a 1 sobre a, entonces x sería igual a c veces que multiplica a y menos b por c, y haciendo d igual a menos b por c obtendríamos un modelo lineal de la forma x igual a c que multiplica y más d, de tal forma que la esperanza de x sería esperanza de c por y más d, eso sería c por la esperanza de y más d aplicando propiedades. Y si aplicamos el mismo argumento que para y, concluimos que no tiene sentido el cálculo de la esperanza de x, lo cual quiere decir que no tiene sentido el cálculo de la media de los pesos de los cuerpos de los animales involucrados. En resumen, como no existe una correlación entre el peso del cuerpo y el peso de los animales que hemos analizado, entonces no tiene sentido construir un modelo de regresión lineal. Y como no tiene sentido construir un modelo de regresión lineal, no tiene sentido calcular el valor esperado ni de x ni el valor esperado de y. Por tanto, no tiene sentido calcular el valor de la media de x ni el valor de la media de y, sabiendo que y es la variable aleatoria que mide el peso de los cerebros de cada uno de los animales, y x es la variable aleatoria que mide el peso de los cuerpos de todos los animales analizados. Bueno, si miramos un poco más aquí en la base de datos, tenemos que si quisiéramos calcular la moda para el peso del cerebro, ningún dato se repite, todos los pesos son distintos. Todos los pesos son distintos. Y si quisiéramos calcular la moda para el peso del cuerpo, todos los pesos son diferentes. O sea que tampoco tenemos aquí, todos los pesos son diferentes. Por lo tanto, no es posible calcular la moda para el peso del cerebro y tampoco es posible calcular la moda para el peso del cuerpo de los animales que tenemos en esta base de datos. Y por último tenemos que el peso del cerebro del animal es una variable aleatoria continua porque es el resultado de un proceso de medición, en este caso el pesaje del cerebro, y el peso del cuerpo también es una variable aleatoria continua pues porque es el resultado de un proceso de medición. Y por último, para que se convenzan, miremos aquí los diagramas de dispersión de cuerpo versus el cerebro. Y mire que esto realmente no tiene ningún tipo de relación lineal. No se observa que se ajuste a un modelo de la forma ax más b. La forma ax más b no tiene ningún tipo de ajuste, y es precisamente por esto lo que les acabé de mostrar. No existe correlación entre el peso del cuerpo y el peso del cerebro. Entonces cerramos aquí.
decimos que no, que no, que no. Aquí colocamos quit, perdón, S en minúsculas, quit, y no queremos guardar la imagen de datos. Hasta pronto.